Buenas, a la hora en la que estén viendo este video les habla Rosiriart. En este video exposito que está realizado en compañía de Patricia Rivera y Danitza Vergara, brindaremos información acerca del carcinoma de colon poliposo adenomatoso. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad genética poco frecuente, caracterizada por la presencia de más de 100 pólipos en el colon y el recto, y que comúnmente se asocia a toda una serie de manifestaciones clínicas extracolónicas. El manejo de esta enfermedad debe iniciarse con un consejo genético para informar el tipo de patología, de la mejor terapéutica y del mejor seguimiento necesario para ella. Sin embargo, el tipo de técnica quirúrgica dependerá principalmente de la gravedad de la manifestación clínica de la enfermedad y de la edad del paciente a la hora del diagnóstico y al final. Y también deben tenerse en cuenta algunas circunstancias clínicas especiales. Manifestaciones clínicas. La manifestación más prominente de la PAF es la aparición de múltiples pólipos adenomatosos en el colon y el recto. De manera que ante la sospecha clínica hay que efectuar una endoscopia digestiva baja. Hay que recordar que en un individuo afectado por PAF y sin tratamientos, las lesiones suelen desarrollarse en la segunda y tercera década de la vida. El 15% a los 10 años de edad, 50% de los pacientes sobre los 15 años y un 95% a los 35 años. Por todo ello, se considera que en el contexto de una familia diagnosticada con PAF, si un individuo no ha desarrollado pólipos antes de los 40 años, es muy improbable que presente manifestaciones clínicas de esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones extracolónicas de PAF, que pueden presentarse hasta en un 40% de los casos, configuran no solo algunos síntomas individualizados, como es el síndrome de Gardner o como bien el síndrome de Toucot-Desprez, sino otras enfermedades referidas con elevada frecuencia en PAF. Se considera que estas manifestaciones extracolónicas son secundarias a una expresión variable de un único efecto genético más que de un resultado de múltiples defectos genéticos diferentes. Ahora vamos a observar las lesiones del tracto digestivo superior. Los pólipos de la glándula fundida son los pólipos gástricos más frecuentes en PAF. En el 50% de los pacientes y normalmente se localizan en el fundus y también en el cuerpo gástrico, extendiéndose en su distribución hasta el antro. Los pólipos hiperplásticos son también bastante frecuentes y tampoco se ha descrito una malignación en estos. Curiosamente, los adenomas gástricos son los pólipos menos frecuentes en los pacientes con PAF y pueden presentarse de forma difusa por todas las áreas del estómago. En el intestino delgado, los adenomas asciendan principalmente en el duodeno, cercanos a la papila duodenal. Si bien se ha descrito un aumento del riesgo de cáncer gástrico en series japonesas, países occidentales con riesgo de presentar cáncer gástrico en los pacientes afectados por PAF, se considera que no es significativamente superior al riesgo de la población en general. Los pólipos duodenales normalmente son múltiples y sésiles y se localizan predominantemente en los pliegues mucosos de la segunda porción duodenal, sobre todo en la región periampular. El potencial maligno de los adenomas sésiles duodenales es bajo. Ahora hablaremos de los tumores desmoides. Los tumores desmoides son histológicamente benignos, ya que en realidad se trata de un sobrecrecimiento del tejido fibroso aponeurótico. Tener una historia familiar de tumores desmoides es un factor de riesgo para su desarrollo y también se pueden relacionar con varias mutaciones de genes específicos. Poliposis adenomatosa familiar atenuada. Habitualmente, estos pacientes con poliposis adenomatosa familiar atenuada tienen una limitada expresión de manifestaciones extracolónicas, ya que no muestran HCPR y raras veces presentan tumores desmoideos. Un problema en su manejo es que clínicamente el fenotipo de estas familias puede superponerse con el de cáncer colorectal hereditario no polipósico en familias con pocos pólipos. Generalmente se había aceptado que la PAFA seguía un patrón autosómico dominante, al igual que la forma clásica de PAF, pero con un índice de mutaciones de novo superior. El tratamiento quirúrgico, el objetivo del tratamiento de los pacientes con PAF
es evitar las consecuencias de la transformación maligna de los múltiples pólipos existentes en el colon y en el recto. En el tratamiento de la PA se debe tener en cuenta, por un lado, el potencial de malignación de los pólipos distribuidos por el área afectada y, por el otro lado, la morbilidad asociada con las diferentes técnicas quirúrgicas, ya que de esta manera la elección de cada una de estas técnicas quirúrgicas estará en función de toda una serie de aspectos que cabe considerar. El primero sería la manifestación clínica de la enfermedad. La segunda sería la edad del paciente. Le seguiría la presencia de cáncer al diagnóstico, los aspectos genéticos y finalmente aspectos sociales, como la dificultad para el seguimiento de cada uno de los pacientes. Los pacientes pertenecientes a familias con enfermedad y con un alto grado de penetrancia se considera adecuada la intervención quirúrgica, ya que al final de la adolescencia, entre un rango de 15 a 18 años, puede que en otras situaciones la cirugía profiláctica debe considerarse antes de los 25 años o al primer diagnóstico ante una edad más avanzada, para poder reducir al máximo el riesgo de cáncer colorectal durante el seguimiento. Protocolectomía. La protocolectomía total con construcción de ilectomía terminal definitiva es la técnica que menos se utiliza actualmente, ya que evita la aparición de carcinoma colorectal y está asegurado, pero la morbilidad de la cirugía pélvica, así como las inevitables consecuencias psicosociales asociadas a la necesidad de la realización de un estoma, son sus principales desventajas. La principal indicación de dicha técnica son los casos en el que el paciente presente una neoplasia de recto que por su localización cercana al margen anal no permita la restauración del tránsito intestinal. También existe la colectomía total con anastomosis ileorrectal. Como esta técnica preserva el recto, su ventaja principal es la baja morbilidad postoperatoria, que conlleva, por ejemplo, un porcentaje de disfunción sexual postoperatoria y el tipo de hábito de posicional postquirúrgico. La última sería ya una protocolectomía restauradora con reservorio ileal y anastomosis ileonal. Esta técnica se realiza la resección del colon y de todo el recto, manteniendo únicamente unos 2 centímetros del epitelio anal transicional y mucosa distal, que sería el canal anal. De esta manera se elimina en buena parte el riesgo de aparición de nuevos pólipos y por tanto el riesgo de cáncer colorectal. Además, se acompaña la restauración del tránsito intestinal mediante la construcción de un reservorio con ilion que actuaría funcionalmente de neorrecto. ¿Cuál es la técnica quirúrgica más adecuada? En pantalla va a estar apareciendo una tabla en la que básicamente se expone un resumen de las características principales de las distintas técnicas quirúrgicas. Parece evidente que una vez expuestas estas técnicas, que la elección de una de ellas depende tanto de la enfermedad como de otros aspectos, como puede ser la edad o las expectativas del paciente hacia el tratamiento que va a recibir. Estas últimas consideraciones es peculiarmente importante en esta enfermedad por afectar a pacientes jóvenes con frecuencia asintomáticos y que no pueden tener experiencias más o menos desafortunadas con otros miembros de las familias afectadas. La información al paciente y a la familia será especialmente importante en la toma de decisiones en esta enfermedad. Protocolo de diagnóstico y seguimiento en familias con el diagnóstico genético de poliposis adenomatosa familiar. La identificación de los individuos en situación de riesgo de padecer la PAF es fundamental para disminuir la morbilidad de esta enfermedad. Desde el diagnóstico molecular precavido se ha facilitado la identificación de los individuos en esta situación. Por ello, la primera acción que se debe realizar tras el diagnóstico de PAF es remitir al paciente y a su familia a una unidad de consejo genético para llevar a cabo un análisis genético y recibir consejos. Los familiares de primer grado de un paciente afectado de PAF en riesgo de desarrollar la enfermedad
deberán iniciar un programa de CRIAU con una endoscopia digestiva baja entre los 10 y los 15 años. Las personas de 40 años de edad deberían realizarse un recticomiodoscopía anual desde los 12 a los 25 años de edad, cada 2 años entre los 25 y los 35 años y cada 3 años entre los 30 y los 50, debido a que los ademas aparecen difusamente en todo el colon. La realización de este examen es suficiente para establecer si un individuo expresa la enfermedad. Contrariamente, si se sospecha de una forma atenuada, PAFA, debe realizarse una colonoscopia. Por ser el colon derecho muchas veces el segmento único o más afectado. Conclusiones y recomendaciones. En los últimos años, los avances en genética y biología molecular han permitido conocer más profundamente la PAF. Esta enfermedad se caracteriza por una herencia autosómica dominante, aunque se ha descrito un porcentaje elevado de pacientes con mutaciones de novo u otros patrones hereditarios. Aunque la principal característica es la presencia de múltiples pólipos en el colon y el recto, hay también todo un conjunto de manifestaciones extraclónicas de la enfermedad. Sabemos que las lesiones del colon sin tratamiento evolucionarán evitablemente hacia el cáncer colorectal. La mejor técnica quirúrgica es la que se permite un buen balance entre el control de la enfermedad y la morbilidad asociada a esta. Después de realizar el adecuado consejo genético, el protocolo total restaurará el reservorio ileoanal. Esta es la técnica quirúrgica de elección en la forma más grave, mientras que la colestectomía total va a ser una alternativa más válida para pacientes con forma más leve de la enfermedad.